En 3 días me puse en 36 kilos a de repente estar tumbada en la cama sin poder siquiera levantar un dedo de la cama, porque no tenía fuerza ninguna. Es que igual morías. Sí, exacto, me reencontré con Dios. ¿Hay algo todavía de la antigua Andrea en ti? Estamos como cegados yendo a lo que nos dice el influencer o el gurú de turno o lo que sea. Bienvenidos y bienvenidas a la vida que no imaginabas. Soy Sara y en este podcast quiero explorar las infinitas formas que tenemos de vivir a través de conversaciones con personas corrientes y al mismo tiempo extraordinarias. Aquí no buscamos recetas perfectas para el éxito, ni tampoco vidas perfectas. Buscamos historias reales, decisiones, miedos, cambios inesperados y caminos que nadie podría prever. No se trata de escuchar solo una conversación. Se trata de terminar cada episodio pensando, nunca se me había ocurrido que también se podía vivir así. Gracias por estar aquí y si te apetece déjame un comentario y me dices desde dónde nos estás escuchando. Empezamos. Bueno, pues hoy tenemos a Andrea. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? La primera pregunta que tengo para ti es ¿quién eres y por qué crees que te he llamado para este primer episodio de La vida que no imaginabas? Pues a ver, ¿quién soy? Qué sorpresa de pregunta, la verdad. Sorpresa más que nada porque, claro, no tenía ni idea de las preguntas que iban a hacer. Y realmente es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero ¿quién soy? ¿Soy todo lo que hago o soy todo lo que hay detrás de esa persona que está haciendo todo eso, ¿no? Yo creo que si tuviera que definir quién soy, de hecho, hace poco estuve hablando con mi pareja, yo me identificaría más con cómo soy, ¿no? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de persona soy? O sea, una persona curiosa, pero no una persona curiosa con una curiosidad vana, ¿sabes? Sino como una persona con una curiosidad que abarcan sobre todo los diferentes aspectos de su vida. Por ejemplo, yo qué sé, pues el deporte, pues investigo sobre el deporte para beneficiarme a mí. Y yo creo que esa palabra, ¿sabes? Esa palabra curiosa es realmente lo que me define bastante. Digamos como que en toda mi vida. Sí, siempre has sido así. Siempre he sido así. Ahora es cuando le pongo palabras realmente, pero si echo la vista atrás, como que puedo ver que todas las decisiones que he ido tomando y toda la vida que he ido creando, que han sido muy diferentes en muchas etapas de mi vida, es como que ha venido siempre desde ahí, ¿no? Desde esa curiosidad de saber qué camino coger, qué camino seguir. Busco como un poco de la verdad. O sea que tú, digamos que antes de tomar una decisión, investigas. Yo investigo. ¿Y dónde investigas? Pues mira, yo primero me veo hacia adentro, pero no solamente veo hacia adentro, sino también veo hacia afuera. Soy consciente de que también hay personas que saben muchísimo más que yo en muchos aspectos y que no por ello quiere decir que me vaya a ir ciegamente con esa persona, ni mucho menos, ¿no? Siempre intento como discernir lo que realmente veo que encaja conmigo, pero a la vez también intento discernir entre lo que hay en mí no lo quiero porque hay algunas cosas que a lo mejor pues vienen, yo que sé, a lo mejor de un miedo o de alguna inseguridad. Entonces como que es un juego y voy puliendo, digamos, como que las aristas de toda esa personalidad. Vale, o sea que miras primero en ti y luego también buscas expertos o expertas que te puedan ayudar a tomar la decisión. Más que expertos, digamos que busco personas que me inspiren. Es decir, también, igual, como te he dicho antes, soy una persona curiosa, pero no me gusta la curiosidad superficial. Es decir, me gusta que la persona que yo a lo mejor vaya hacia ella tenga algo que yo sepa que realmente me va a tontar. Ajá. Por ejemplo, cuando estuve viviendo en una parcela, buscaba siempre información de eso relacionado con ese ámbito. Personas que yo veía que no tiene por qué ser experto, simplemente que le haya funcionado. Una persona cualquiera que le haya funcionado, no tiene que ser una persona que sea agricultura, experto, Sí, no no te te sabe sabe el título, título. exacto, para nada. Cualquier persona. Que tenga experiencia previa a lo que tú Sí, te quieres hacer es, algo, ¿no? sí, sí. Vale. Y si yo te hubiera conocido hace 10 años, ¿qué es eso que me sorprendería muchísimo de ti a día de hoy? La frialdad. ¿La frialdad de ahora o de antes? De antes, vale. Perdón, esa es la pregunta, ¿no? O sea, que me ¿Tú antes eras fría? y ahora soy mucho más cálida. Vale, a ver. Cuanto a la emoción, antes
digamos como que me cerraba muchísimo más de un principio. De hecho, personas que a lo mejor he tenido amistades en el pasado, esas personas a lo mejor tienen una idea de mí que no es la que soy ahora y que realmente no era la que era en ese momento. Dabas esa imagen, Daba esa imagen de frialdad, entonces sí, sí que hubieras visto como ese contraste. ¿Sabes? Como que antes era mucho más fría, digamos, distante. Era como que mi primera cara era como que marco mucho las distancias porque quiero observarte primero. Ajá. Ahora ya te observo, pero me dejo yo más ser, por así decirlo. Vale. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué has cambiado eso? Bueno, pues yo creo que sobre todo es un poco de humildad, la verdad, una cura de humildad. Al final, cuando estás como con esa distancia, es como que te cuesta también un poco empatizar con la otra persona. Pasan cosas y como que no te metes de lleno en la situación. Está muy guay, está muy bien eso de que, bueno, ves las desde la distancia y ver las cosas que no ocurren y poder tomar una decisión, pero al final si no estás como en el meollo, al final me da la sensación como que no vives, ¿no? Es como para estar todo el rato mirando desde Pues fuera. sí, como desde la barrera, ¿no? Exacto. Pero lo hacías porque te daba miedo pasarlo mal o porque simplemente habías aprendido a relacionarte así con las personas. Bueno, yo creo que desde lo que yo pienso ahora, todo viene a raíz del final de una vida, ¿no? O sea, mi padre fallece cuando soy muy chiquitita, yo muy mucho con él, esa unión con él ya no existe, o sea, no existía, cuando tenía yo, pues, creo que eran 6 años o así. Que ya te digo que era muy fuerte, o sea, que todavía recuerdo en el velatorio, porque dice estilar mucho el tema del velatorio cuando fallece una persona. Allí lo En Venezuela, que yo nací en Venezuela, a Margarita. Ok. Me fui a España con 8 años, 3 años así después de que falleciera mi padre. Y bueno, ahí en la ducha, recuerdo haberme yo misma dicho de estar llorando y decir, no llores, tienes que ser más fuerte. Y a partir de ahí es como que, ya distancia, ¿no? Entonces, como que sí, creo que parte de ahí realmente. Partió desde ahí y al final te mueves, dificultades con la familia también a la hora de desplazarte. Mi madre era española, entonces viajamos a España porque mi padre ya vislumbró el futuro y dijo, mejor, porque ya se van a España, que van a estar ahí más seguras. Ah, o sea, antes de fallecer lo dijo. Sí, y mi padre se fue a España. Y claro, todo ese movimiento al final está un poco sin raíz ninguna. Ya. No conectas con nadie, no, que es complejo, es complejo. Y eso al final hace que a mí en ese momento eso que se me reforzase como esa cosa de distancia, porque si me acerco, va a brotar todo de mí. Ya. Toda esa pena, toda esa cosa, ¿no? Entonces, digamos como que en un viaje que hice a Perú, hace relativamente poco realmente, lo pasé muy mal. Y en esa situación fue como, "Yes, no, o sea, además no lo dije así, Andrea, déjate de tonterías, que no puedes ser una persona que no eres, ¿sabes? Es como no. Y en esa cura de humildad que para mí fue un ponte en tu sitio y tu sitio es una persona sensible, una persona que se emociona, una persona que falla, que comete errores, que todo, pero intenta hacer lo más posible eso. O sea, que digamos que una ocasión o situación traumática te hizo darte cuenta de que Sí. tenías que ser la persona que eres y mostrarte al mundo como eres. Sí, exacto, sí. Durante todo ese tiempo anterior a este viaje a Perú que hice, yo buscaba fuera quién era, bueno, a ver dónde voy a vivir, voy a seguir aprendiendo para ir descubriendo, pero en ese entonces, digamos, como que no miraba tanto hacia adentro, siempre estaba mirando más hacia afuera, qué hacían los demás, cómo le iba a los demás, y de ahí pues como coger referencias. Para este punto de vida no es así, ahora ya es más estable en ese sentido, sí, sí. Y todavía, perdón, que te interrumpan, todavía hay tendencias. Pero bueno, intenta. La inercia, ¿no? Que decimos después de tanto tiempo haciendo algo, Sí, sí, cuesta. Pero, jolín, súper valiente. ¿Y eso que te pasó traumático lo quieres contar o mejor no? como quieras. Sí, tú. Sí, sí, o sea, yo por mí no hay problema. Sí, porque yo Soy creo abierta. que de pronto puede ayudar a las personas a darse cuenta de que muchas veces las cosas que parecen que son malas, al final nos traen aprendizajes que nos hacen ser mejores, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, si lo quieres compartir. Sí. Yo me fui con mi pareja, ahora marido ya, estoy todo de pareja, a Perú.
en busca, como decía, de a ver dónde vivo. Mi padre era peruano y bueno, tenía esa facilidad para dejar ahí a Perú. Fui a Perú, nos gustaba muchísimo el tema de la selva, los animales, entonces nos fuimos a Tarapoto, que es la parte norte de Perú. Luego fuimos a Quito, que es más al norte todavía, precioso. O sea, yo recuerdo que me encantaba. O sea, yo em, cogimos varios aviones en esa época y cada vez que llegábamos a Tarapoto era como que, "Uf, mi casa". Así, ¿Sabes? Que era como sentías eso de salteazo, toda la selva, lo veían los árboles, era precioso. qué bueno. Pasa que bueno, años antes llevaba como una alimentación un poco falta de nutrientes, por así decirlo. Yo siempre he sido muy, muy delgada. Mi madre siempre ha sido muy delgada, pero bueno, ya una alimentación falta de nutrientes. Llegué a un punto en el que allí me picaron varios mosquitos. Total, que pasé como que se me juntó todo y me dio un bajo muy, muy fuerte. En 3 días me puse en 36 kilos. En Perú, una cosa, en Tarapoto no sé lo que yo realmente estaba con mi pareja, pero no teníamos a nadie en cerca, así como familia ni nada así. Wow. Y de 3 días antes de estar hablando normal con él, a de repente estar tumbada en la cama sin poder siquiera levantar un dedo de la cama de él, porque no tenía fuerza ninguna. Me hicieron un montón de pruebas, todo, no tenía nada. Él me tenía que llevar en brazo a los sitios porque es que yo no tenía fuerza para nada. Y los médicos nada, me dijeron que no tenía nada, que nada. Sí, analítica, bueno, tenía la azúcar muy baja porque estaba totalmente en el chasis, básicamente. Y bueno, en ese momento en el que yo estaba tirada en la cama, realmente me di cuenta de que es como no existía ni pasado ni futuro, era el momento y ni siquiera era consciente de este es el presente. Era como que estaba tan mal que como que no había nada. No sé, era una sensación muy extraña. Estaba muy, muy presente en el momento, pero no estaba pensando en lo que estaba haciendo en el momento. Pero sí que o sea, tenía conciencia, es decir, no estaba desmayada ni nada. Y en esos momentos en los que ni siquiera tenía fuerza para hablar porque me mareaba, fue como que me reencontré con Dios. Ahí fue ese momento que dije, ¿qué he estado haciendo durante todo este tiempo? Buscando por todos lados, cuando yo ya estaba aquí antes. Yo ya había venido, yo ya había partido de aquí. Y ahí pensé también, y también digamos como que ese pensamiento se ha ido desarrollando durante todo este tiempo. Si yo creo en Dios, creo que Jesucristo es Dios, que bueno, al final en que soy cristiana, yo digamos como que es el Padre, pues quiero hacer su voluntad. Yo quiero parecerme lo más al Padre posible, o sea, lo más a Él posible. Evidentemente no va a ocurrir porque soy imperfecta, es decir, tengo muchos errores, muchas cosas. Digamos como que ¿qué fue el primer paso? ¿Qué es el primer paso que debo de hacer o de cometer? Bueno, pues intentar ser lo más yo posible. Si Él me ha creado así, que ando buscando por otros lados lo que no soy. Voy a intentar quitar todas las capas que me he ido poniendo, ver quién soy y experimentar eso que soy, que quien me creó me conoce mejor que nadie. Esto no sale de la nada, es decir, yo en familia católica, mi padre me lleva a misa todos los domingos, mi padre fallece y como fallece, pues eso se, digamos, como que se parte. Vale. Sí, ya ahí en adelante mi madre sí también es creyente, pero como que no tenía esa costumbre, ¿no? Y ese hábito. Exacto. Y bueno, a partir de ahí empieza como que esa cruda humildad de quién soy yo, creerme como más inteligente que aquello que me creo. O sea, ¿por qué estoy yo buscando algo que no quiere decir que me quede como soy y ya estás? Yo siempre busco Sí. mejorar, pero al final... Pero desde tu esencia de Exacto. no desde Exacto. interpretar a un papel, ¿no? Exacto. El tema de la religión, yo sé que, porque alguna vez tú me lo has contado, que has estudiado teología para saber también de otro tipo de religiones y así poder decidir si realmente el catolicismo es lo que a ti te representa y al final sí llegaste a esa conclusión. Entonces, ¿cómo empezó todo ese camino hasta que decidiste, sí, corroboro que soy católica? Pues todo eso empieza muy perdida, claro. Muy, muy perdida. Tendría que irme muy atrás, tipo la adolescencia, cuando me empieza a salir como esa vena de, bueno, ¿qué hay más allá? ¿No? Sí. No puede ser todo superfluo, ¿no? Es como no puede ser así. Llámalo X, ¿no? Como lo decía yo antes, ¿no? Llámalo X, pero hay algo más. Energía, lo que sea, llámalo X. Em, y bueno, empecé con todo lo que es la filosofía hindú.
el yoga, todo esto. También me llamaba mucho la atención o sea, el hinduismo, luego también me llamaba mucho la atención el budismo, pero me metí más por el tema del hinduismo porque, bueno, al final de cuentas, creo que también era más conocido, Ya. como que llama más la atención. Cuando hablo de yoga me refiero no solamente a lo que es la práctica del asana, sino todas las deidades, todo eso. Total, que yo si quiero probar algo me meto de lleno, ¿vale? Entonces, me metí mucho en el yoga, estoy investigando todo el tema de, lo que te digo, todo el tema de las deidades, la diosa que tienes dentro y todo ese tipo de cosas. Hasta cierto punto, digamos como que lo compré, ¿no? Pero había algo que no, como que no me terminaba de cuadrar. Es decir, yo me he llegado a dedicar a todo este mundo. Yo he llegado a ser que, por ejemplo, he estado trabajando en retiros de yoga, no siendo profesora de yoga, sino como astróloga, astrología terapéutica, es decir, no como astróloga predictiva, sino como utilizando los planetas a la hora digamos, como que evolucionar tu vida y todo esto, ¿no? Pero siempre, 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 siempre había algo que no me cuadraba. ¿Por qué? Porque me gusta mucho comparar digamos, como que la mente de las personas, de los humanos, con el comportamiento de los animales. Ajá. Eso es muy random, ¿sabes? Una cosa, comportamiento humano y comportamiento animal, o sea, es como que me gusta mucho compararlos porque tienen sus semejanzas y sus diferencias y ahí es como que puede decir también mucho, ¿no? Es el animal que también tenemos nosotros. Y había algo que no me terminaba de cuajar todo eso con los comportamientos naturales, instintivos. Y a la vez comportamientos como, por así decirlo, inteligentes, ¿no? Entiéndeme, sí, más humanita. Que no he cojado de una misa que no me llegaba a encajar. Digamos como que sí, digamos como que el gusanillo me dice que sí, pero la razón hay algo que no me termina de cuajar. Así que seguí investigando y eso, y claro, digamos como que a mí no me llama el hecho de que haya una parte de Dios esté dentro de mí. No sé, no me llama eso, no me hacía sentido, sobre todo, puesto que estoy estudiando para algunos textos y esto. En definitiva, es muy como que muy profundo en ese sentido, pero no me hizo clic. A mí no me terminó de hacer clic. Y además siempre notaba como que había una fricción dentro mío. O sea, la intuición, digamos, te decía que por ahí no era. Que por ahí no era el camino. Sí, ahí me he enrollado mucho, pero es eso. La intuición me decía que no era el camino. Eh, Luego, bueno, pues están otras diferentes religiones, por ejemplo, bueno, todas las religiones, ¿no? Es que hay muchas religiones politeístas. eh, ¿Cómo se llama la religión de los musulmanes? Islam. Islam, perdón, es que se me ha ido de la cabeza. Eso, están las diferentes religiones, entre ellas pues está el Islam, otras religiones politeístas, y todo esto. Sí que estoy investigando todo este tipo de cosas, pero volvió a lo mismo. Estudiaba, por ejemplo, me leía el Corán, no me terminaba de cojar diferentes cosas que no va conmigo. Y budismo también, investigué, estuve estudiando tal, no iba conmigo y dije, ¿para dónde voy? O sea, si yo ya era seguí, venga, me voy a meter de lleno en esto. Estuve estudiando bastante, hice otra vez la catequesis, ya la hice en su día para la comunión, pues la hice otra vez. Estuve leyendo bastantes apologetas, tanto católicos como protestantes, que no sé si sabe un poco la diferencia, pero bueno, tanto católicos como protestantes. Y finalmente dije, yo creo que Jesús formó una iglesia, si hubiese la católica, porque así lo dice él, y voy de lleno. Y si me dice esto, yo confío que Jesucristo es Dios, porque hay evidencia histórica suficiente para su resurrección y todo eso, yo voy a hacer lo que él me diga. Y de lleno. Vale. Casar. Y sin todo. Sí, ok, vale, lo entiendo. Y la pregunta que antes tenía, que se me había olvidado, era que, como habías dicho que te quedaste en 36 kilos, Ajá. yo pensé, wow, es que igual morías. Sí, exacto. Que estabas al borde casi de la muerte. Sí, Esto, bueno. vale. Cuando tú estabas en ese momento que decías además antes, yo estaba en el presente, pero no sin... Estando en el presente, pero no era el presente de vivo el presente, sino de... es que estoy en el presente porque no puedo pensar nada más. ¿Cómo es eso en el cerebro de saber que es posible que vayas a perder la vida?
Sí, concretamente fue una noche en la cual mi sistema nervioso estaba tan loco, porque era así, o sea, se despertaba, me dolía, o sea, era muy extraño, estaba totalmente ido el sistema nervioso. Fue una noche que yo pensaba que esa noche no la pasaba y mi pareja, de hecho, estaba al lado mía en la cama y pensábamos que no la pasaba, porque estaba muy mal, es que muy, muy, muy mal al punto de que realmente ni siquiera me planteaba el hecho de qué pena que me voy a morir, o qué mal, o qué bien. No me planteaba absolutamente nada. De nada, una aceptación. Donde, no, ni siquiera aceptación, es que no te veías ni a plantear. Es como que estás tan en el presente que ni siquiera piensas que te vas a morir o que te puedes, ¿sabes? Como ese futuro, no. Es como, es una, soltar todo y de repente realmente no sentir que estás pensando en nada. Es como aquí estoy. Es muy extraño. Yo de hecho recuerdo ese momento y lo recuerdo como no pensaba nada. Yo sabía que esa noche la pasé y dije, ostras, ¿verdad que no íbamos a pasar? Pero no llega a pasarte por la cabeza en esa situación, o sea, en ese ámbito, perdón, en ese ambiente, lo que no te puede pasar, porque es que no tenía energía para pensar. Era muy extraño, no tenía energía para pensar. Ahí, a raíz de eso, aprendí mucho sobre el tema de alimentación y todo esto, porque claro, dije, qué importante es tener energía. No, por decir que yo no pueda tener energía ni para pensar, o sea, es decir, para pensar necesito alimentarme bien. Mientras más me alimente, más, o sea, mientras me alimente mejor pienso. También, ¿no? Pero realmente sí, es más, la sensación de morirme fue más a posterior. Vale. Fue más a posterior. Y fue un poco un chute de energía realmente. Es decir, Saber que tenías otra oportunidad era como ahora lo voy a hacer de otra manera. sí, que fue como gracias. O sea, gracias porque realmente si hubiera seguido por el camino que estaba yendo, no digo que sea necesario tener que llegar hasta ese punto, en absoluto. Y además, ojalá que nadie tenga que pasar por eso. Vamos. Pero a mí o sea, me tocó pasar por eso, fue tu camino. Y lo agradezco enormemente a día de hoy porque a raíz de eso cambié por completo. Y no fue de la noche a la mañana, también te digo, o sea, yo seguía haciendo ciertas cosas, pero la semilla ya estaba plantada y a día de hoy como que agradezco enormemente haber estado a punto. Yo a ciencia cierta, no sé si estuve a punto de morir, no, porque realmente los médicos no sabían lo que tenía, me hicieron de todo, no sabía lo que tenía. Pero la percepción que tenía en ese momento, porque era, ni siquiera era el pensamiento, sino la percepción que tenía en ese momento es que de esa noche no ha pasado. Em, a día de hoy digo, gracias, o sea, de verdad. Y hay algo que, bueno, gracias por compartir todo esto porque está siendo duro. Es una etapa compleja de tu vida y te doy las gracias por contarlo. Cuando estabas en ese momento, tú sentías, bueno, mejor dicho, de todo eso que viviste y que dices que ahora es diferente, tú eres diferente. Has mencionado el tema de la frialdad, que ya no eres tan fría, ya te muestras tal y como eres más auténtica. Pero que dices que todavía queda algo de ese pasado, que obviamente cuando cambiamos siempre quedan cosas, ¿no? ¿Hay algo todavía del antiguo Andrea en ti? Sí, un poco testaruda. Bueno, Sí, soy un poquillo cabezona, la verdad. Es decir, que eso también me ayuda bastante. Es decir, cuando viene alguien o quien sea, ¿no? O lo que sea, cualquier información, yo no me voy a dejar influenciar rápidamente por ti, por quien sea. Sino, vale, te escucho, voy a darle una vuelta. Claro, porque no voy a comprar tu idea así porque sí. O sea, voy a... No, mi cabeza no va a entrar tan fácilmente. sí, sí. En las relaciones de personal y tal, eso donde más se ve, al final de cuentas, pues es en la familia, en la pareja. Eso es lo, digamos, como que el talón de Aquiles de todo el mundo, ¿no? Como que ahí sale todo. En ese sentido, en cuanto a discusiones o cosas así, pues es como que intentas aguantar, como que más que aguantar, como estirar el rizo, ¿no? Como que... pero yo tengo razón. O sea, que tiene un poco relación con el ego también, ¿no? Pero bueno, ahí en ese sentido, me ayuda, por ejemplo, me ayuda bastante mi creencia, ¿no? El cristianismo me ayuda bastante. Es como realmente, o sea, esta soy yo, está actuando algo fuera de mí,
cualquier cosa que haya yo pasado, lo que sea, estoy siendo buena con la otra persona realmente, estoy siendo justo con la otra persona, más bien, estoy siendo justa con la otra persona al yo intentar estar por encima de esa persona, porque al final de cuentas lleva razón, está queriendo por encima, sí. Y ahí voy, ahí voy. Ahora que tengo un hijo, es como que me doy más cuenta. Y intento forzarme más todavía para mejorar en ese sentido. Claro, La verdad. claro. Es como que ya tienes como que un aliciente más todavía. ¿Cuánto tiempo tiene tu hijo? 4 meses y medio. Y si yo hablo con tu hijo dentro de 20 años y le pregunto, ¿cómo es tu madre? Pesada. Iba a ir muy pesada. ¿Por qué? No es que dirás, sino que te gustaría que dijera. Vale, vale. O sea, pesada porque yo soy muy cariñosa. O sea, que llega Pesada de amor. claro, claro, claro. Pero que sabes que eso, nosotras que hemos sido hijas, a lo mejor a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado de, mamá, qué pesada. Sí, sí. ¿Vale? Pues el ser del estilo. ¿Qué me gustaría que me enseñases? Sí, diría, mi madre es... Es decir, ¿qué legado Sí, sí. le quieres dejar a tu hijo? Pues una persona que no se achanta. Una persona que si tiene que hacer X cosa, si tiene que aprender a hacer X cosa para poder hacerlo, lo va a hacer. Eso me gustaría, porque es algo que realmente estoy como trabajando en ello. Una persona que se ha esforzado, por ejemplo, en todas sus facetas. Por ejemplo, mi madre se ha esforzado en cuidar su salud. Pues en la manera física, pues ha intentado siempre estar en forma, ¿no? Pero me resulta un poco complejo porque, como te digo, siempre he sido muy delgadita y coger el músculo a mí me resulta complejo. Me cuesta más. Pero eso, como que una persona perseverante. Muy bien. El, por lo menos en los aspectos en lo que involucra en mi persona. Claro. Porque al final es el ejemplo, o sea, como yo me trato a mí misma, es como el ejemplo que le puedo dar a él, en lo que él va a ver. Vale, ya me ha quedado claro que eres una persona curiosa, perseverante y que antes de tomar la palabra de alguien o experta, tú necesitas comprobar que eso funciona para ti y cerciorarte a través de la investigación de que eso es también tu opinión. No te crees cualquier cosa que te diga alguien solo porque te han dicho que es muy bueno en lo que hace, ¿no? Eso tú, pero en general, ¿crees que las personas también son así? ¿También investigan? ¿O normalmente las personas se creen lo que expertos y expertas les dicen? Por ejemplo, para dar a luz, tú que eres madre, o para alimentarse, para creer o no creer en un dios, o en fin. Sí. Hombre, yo creo que hay mucho ruido. Hay mucho ruido y aunque la intención sea escuchar, muchas veces, aunque estemos escuchando, no estamos escuchando, o sea, no estamos escuchando realmente. Y al final de cuentas nos quedamos con cosas un poco que a veces no tienen ni siquiera que ver con lo que estamos buscando, ¿no? Vale. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me ha pasado también, porque bueno, tú dices, yo no, bueno, yo también paso por eso, ¿no? Cuando busco cosas, hay expertos de tal, y otro experto que del mismo tema me dice otra cosa totalmente diferente. Claro, entonces como que hay mucho ruido y el problema está en que sí, realmente solemos solamente buscar fuera. Digamos como que anulamos por completo el paso de la experimentación propia y el resultado que nos da esa experimentación. Es decir, si a fulanito me dice que hacer X cosa, el otro me dice Y y yo termino haciendo Y, a lo mejor pienso, "Uf, he fallado, porque Y no me ha servido. Lo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque Y es lo correcto. No sé si me he explicado hoy. Si quieres, vuelvo a hacer otra vez la... Vamos a poner el ejemplo de, por ejemplo, tú quieres saber hasta qué edad le tienes que dar el pecho a tu hijo. Venga. Entonces buscas información y algunas personas ven que te dicen 4 meses y ya vete a trabajar, y otras personas que dicen, no, hasta los 5 años le puedes dar el pecho. Venga, sí, mejor. Yo creo que hay mucho ruido, hay mucha gente diciendo muchas cosas. Tanto expertos como no expertos, como personas que se hacen expertos. No es como que los expertos. Las redes sociales, todo el mundo es experto. Los libros, los gurús. La gente se olvida mucho de esa parte de experimentarlo, ¿no? Pero sí es cierto que hay cosas que a lo mejor no son tan interesantes de experimentarlas, sino que hay que pasarla quizás por el sentido común, por la razón, ¿no? Por ejemplo, lo que me comentas de los bebés y esto. Yo he visto
he investigado muchísimo porque Ahora que no hay información, ¿eh? o sea, que hay información de todo tipo. Y a lo mejor incluso una persona que te dice, puedes destetar a tu hijo X, hasta X, yo qué sé, 7 años, ¿no? Por ejemplo, porque se recomienda que puede estar hasta los 5, o sea, para normal. A lo mejor luego te salta otra cosa y te dice, no, pues tienes que trabajar el hecho de que se ponga de pie, cogiéndolo en bracitos, intentando que se ponga de pie cuando todavía no se puede poner de pie. Entonces, es como que no te puedes fiar 100% ni siquiera de un experto. Lo digo porque lo he podido llegar a experimentar, ¿no? Entonces, es interesante, sí, ver lo que hay, la referencia de fuera, pero se nos ha olvidado por completo que hay un sentido común interno, que si tú estás viendo que esto no está yendo bien, páralo. Tenemos la posibilidad de que cuando cometemos algún error podemos ir hacia atrás. Y entonces adelante es como que podemos, venga, me retracto y lo hago de otra manera. Entonces sí, hemos perdido como esa cosa de escucharnos a nosotros mismos, de vernos lo que, no, lo que nos está ocurriendo, los resultados que nos están dando las cosas, y estamos como cegados, yendo a lo que nos dice el influencer o el gurú de turno o lo que sea. Y yo creo que llega un momento en el que miras para atrás y no te estás dando cuenta de que todas las decisiones que han sido tomadas en tu vida no han sido tuyas. Entonces yo creo que a todo ese ruido externo es como que hay que taparnos los oídos un poco y decir, bueno, ¿qué realmente está pasando a mi alrededor? Con mi hijo, por ejemplo, yo veo muchas cosas. Bueno, me llevo la mano en la cabeza y como diciendo, ay, por favor, pobrecito. O con otros digo, ostras, qué interesante, ¿no? No que sí ni que esté correcto ni no correcto, pero Sí. a mi hijo no lo veo, no veo que sea lo correcto para él para su época, por ejemplo. Somos humanas, al final fluctuamos tanto unos a los otros que tenemos que escucharnos realmente a nosotros. Es interesante ver, digamos, como el catálogo que hay, ¿no? Y ahí elegir en función de lo que vemos nosotros también que es coherente. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto escucharnos? Bueno, porque sobre todo yo creo que parte de una educación, ¿no? Una educación en la que siempre estamos atentos a no dañar al otro, que está genial, es decir, ¿por qué vas a dañar al otro? Es decir, el de no lo hace, ¿no? Pero siempre es como que al otro, no, mira lo que está haciendo fulanita, fíjate lo que me ha pasado hoy, que me ha contado tal, ¿sabes? ¿Qué me ha hecho? Lo que me has hecho tal, Claro, que ponemos el foco en el otro. en el otro, completamente. Entonces yo creo que eso lo escuchamos desde niños. Para lo bueno y para lo malo, porque es verdad que si pasa algo bueno, dice qué suerte, o gracias a Dios, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo estoy de acuerdo. Pero, Pero hombre, también anda pero- mérito propio, ¿no? pero no, una cosa no quita la otra. Pero bueno, eso ya es otro tema, esos son otros temas, ¿no? Pero no, sí, o sea, es como, no te lo has ganado. Ha venido dado. O sea, tú, no, o sea, lo suyo es que digamos, como que te esfuerces también en conocerte a ti mismo. Y a medida que que te esfuerzas a conocerte a ti mismo, todas esas decisiones que vas delegando en los demás te van a empezar a chirriar por completo. Ya. Porque dices, uy, es que esto no casa conmigo. Claro. Y no va debido a las frustraciones. Exactamente. Y yo creo que todo esto viene un poco de esa educación social que teníamos, ya no solamente de nuestros padres, porque al final es toda la sociedad Sí. que está ahí y hay muchísima información, demasiada información. Entonces, con tanta información, de hecho, ahora que soy madre, viendo vídeos y todas estas cosas, que también es recibir información, veo ciertas cosas, por ejemplo, los niños, los bebés, cuando le ponen las pantallas, que evidentemente, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero no lo voy a hacer con mi hijo, pero la situación en las circunstancias de los demás, por algo lo hacen, ¿no? Pero sí que me da mucha pena y también es muy interesante ver ese comportamiento de cuando a lo mejor le quita la pantalla al niño, o al bebé, quiero decir, y el bebé se pone a llorar porque es como que él me ha quitado algo externo, está totalmente distraído, total, o sea, le absorbe por completo todo el estímulo. Entonces yo así nos veo como que hay tanta información fuera que estamos totalmente siendo absorbidos por ella. ¿Cómo te vas a mirar hacia adentro? Es que es muy complejo. Totalmente. Entonces, ¿cómo enseñar, cómo educar a una persona para que sepa escucharse? Bueno, siendo ya adulta, que yo creo que es más complejo todavía, siendo ya adulta, yo puedo contar mi experiencia, ¿no? Y he priorizado, he puesto prioridades en mi vida. Mi prioridad
son la salud, ¿no? Y todo lo que conlleva la salud. Salud mental, física, emocional. O sea, es que es muy complejo, es muy complejo todo, ¿no? Entonces, como mi prioridad es la salud, porque desde ahí es donde yo me voy a compartir con el mundo. Es decir, si yo fallezco, no me voy a compartir con el mundo, ¿no? Es como una calidad de vida, me parece a mí que parte desde nuestra propia salud. Más o menos, es decir, cada quien sus circunstancias, ¿no? Personas que tengan algún tipo de problema, algún tipo de enfermedad, parten desde el punto en el que estás, ya está. ¿Cómo hacer para enseñar a otro ser humano a mirarse hacia adentro y no todo el rato estar poniendo el foco fuera? Mal. En el caso, como te decía, en el caso de un adulto, yo principalmente creo que es poniendo prioridades. Sí. Si tú no tienes una lista de prioridades, estás yendo para todos lados. Vale. No tienes un foco puesto ni nada. Entonces, primero una lista de prioridades. Luego de esa lista de prioridades, actúas en función del orden que tienes. En mi caso, como te digo, que te voy a poner mi ejemplo, Sí. el primero es la salud. Desde ahí yo me comparto, ¿no? Como te decía, si estás enferma o lo que sea, o tienes algún tipo de problema, pues parte desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que engloba mi salud? No es cuestión de darle todo el poder, por ejemplo, a los médicos, que están genial para cualquier cosa, están ahí. Pero bueno, voy a formarme un poco, no quiere decir que tenga un título ni nada. ¿Qué es lo que realmente necesito y necesita mi cuerpo para alimentarse y sentirse bien, sano, saludable? Claro, es verdad, porque hay algunas personas que comen pan y no sienten ningún tipo de bajón, por ejemplo, y hay otras que comen pan y se sienten súper cansados todo el día. Y eso hasta, o sea, un médico no te lo puede decir, te tienes que escuchar tú. Exacto. Y más, en mi opinión, a lo mejor es que a mí me sientas fatal el pan y oye, a ti te sienta bien. Claro, entonces ahí hay que aprender a ver hacia adentro. Y no coger esa idea de, el pan ya, no. Claro, no hay que Porque oiga, exacto, si a ti te sienta bien de lujo. Entonces, como poner prioridades y a partir de ahí empezar a trabajar en ellas. ¿Cómo trabajar en ellas? Pues profundizando en aquello que quieres. Quiero una salud buena, porque quiero estar con mis hijos, quiero estar tal. Bueno, pues empiezo a ver, voy a comer hoy esto, a ver cómo me sienta. También es cierto, y así con todo, ¿eh? Por ejemplo, voy a hacer ejercicio, a ver cómo me sienta. Ir conociéndome. Primero me tengo que conocer antes de dejar de escuchar el resto. Porque si yo de repente dejo de escuchar al resto, ¿a quién escucho? Si yo no sé ni quién soy. Claro, entonces imagino que para enseñar, o sea, por ejemplo, si quieres enseñar a tu hijo cómo escucharse a sí mismo, primero tienes que aprender a escucharte a ti. Exacto, sí. Y luego, ¿cómo le enseñaría a él? Mm. No sé si es en alguna situación concreta o... Sí, bueno, sobre todo con el tema de las emociones. Yo creo que ahí es el meollo, realmente, ¿no? Con un niño, sobre todo porque son emocionalmente, son muy inestables, se están aprendiendo a controlar sus emociones. Más conocer, sí, si ya están controlando. Entonces, darles espacio, tiempo, al igual que un adulto, espacio, tiempo, ¿para qué? Para que si alguna cosa me sienta mal, saber que me está sentando mal esa cosa. Cosas sencillas que a mí, por ejemplo, me han venido muy bien es si estoy comiendo, pues darme cuenta, si, estar presente para poder darme cuenta si eso que estoy comiendo me está sentando mal, ¿sabes? Si estoy haciendo algún tipo de ejercicio, pues estar muy presente, ¿para qué? Para que no me siente, para que no me haga daño y luego me sienta mal. Como que estar muy presente en las cosas que vas haciendo y al final de ese modo, pues te vas conociendo poquito a poco. Vas conociendo que a lo mejor sientes frustración cuando ocurre tal cosa y te bloquea, Claro. ¿no? Cuando a lo mejor la frustración está por ahí para empujarte más todavía, ¿no? Eso lo veo, por ejemplo, en mi hijo. Todavía no gatea y se pone en boca abajo y empieza intentando moverse. ¿Ahí qué hago? Lo acompaño en ese momento. Estoy ahí, le hablo, no lo paro. Yo dejo que se siga frustrando. Ahí está, o sea, tú ahí le estás enseñando que la emoción hay que vivirla, hay que transitarla. Exacto. Hay que vivir de que transitarla para poder conocerla. Si la bloqueas, Si coges y le agarras para que no se frustre, él aprende que cuando yo me frustro, viene un salvador y exacto. me cuida. Y me exacto. Y la frustración ya no conoce lo que ocurre después de la frustración. Exactamente. ¿Sabes? Hay veces que él se frustra y llega un momento en el que su energía va increciendo y se pone a llorar. Entonces ahí lo contengo. En ese momento sí, lo cojo y lo contengo. Luego lo vuelvo a poner y él sigue ahí hasta que se mueve. Y luego hay veces que él consigue moverse, he notado esa frustración de no poder moverse y el esfuerzo y el empeño al final consigue que se mueva. Esto porque se mueve al menos, pero se mueve y se queda tranquilo y gustoso.
Entonces es eso, ¿no? Es La victoria de lo he conseguido gracias a que me he frustrado. sí, exacto, ¿no? Y es, la frustración yo creo que es un tema que normalmente, por norma general, se gestiona fatal. Porque nos pasa eso, que nos han cogido, a lo mejor, ¿no? Y nos bloqueamos, entonces ahí ya no hay continuidad. Exactamente. No queremos vivirla porque la entendemos como algo mal o algo negativo. Exactamente. Y A mí me buscamos pasa. algo externo, a mí también me pasa, buscamos algo externo que nos haga dejar de sentir la frustración, Exacto. cuando en realidad hay que sentirla. Sí. Sí que realmente como tal da un sentimiento así malo, o sea, te puede servir para, pues realmente no existe como tal, ¿no? Como que te puede ser muchos sentimientos que catalogamos como malos, claro, te sirven muchísimo para muchas cosas. Lo que pasa es que tenemos como ese miedo a no saber controlar la situación. Si hay algo que te ha pasado en tu vida que has entendido como un fracaso tremendo y que con el paso del tiempo y ahora en la actualidad miras para atrás y dices, pues menos mal, qué bien que eso me salió mal, porque gracias a eso, El no comer animales. ajá, Y ahora volver a empezar con ahora, de eso ya, sí, o sea, animales, carne, pollo, tal. Sí, eso agradezco mucho que me haya salido mal porque me siento diferente, me siento mucho mejor. vale, Físicamente es otra historia. A final de cuentas, está muy relacionado a lo que me pasó en Perú, claro, ¿vale? Por eso llevaba, como contaba al principio, que era llevaba mucho tiempo teniendo una alimentación que si bien parecía, o sea, 10 años y no pasaba no pasó nada, llegó un punto en el que pasó. Y tras analítica y todo eso estaba fatal, ¿no? mm, Pero ahí agradezco que eso haya sido un fracaso porque en cierto modo al final empecé comiendo otra vez por necesidad, porque realmente la comida que comía antes no me estaba aportando lo que realmente necesitaba, me estaba sentando muy mal además. Empecé a comer otra vez carne y me sentaba muy bien, muy, muy, muy bien. Y empecé otra vez a ser persona, la verdad, o sea, es decir, lo noté como un fracaso muy grande porque al final yo me metí en una protectora de animales, estuve siendo vegana, siendo tal, y es como que construí una vida ahí, en eso. Salió mal, salió hasta el punto en el que acabé así como te conté, y a día de hoy lo agradezco porque a partir de hecho, justo lo venía hablando con mi pareja en el coche, que a partir de ese momento, gracias a ese momento, estamos aquí, en Gutaís. Íbamos a vivir en Sudamérica y eso, pues tuvimos que ir a España, empecé a atravesar Momertal, empecé a verme, a tal, verme cómo iba mejorando con la alimentación. Nos gustó mucho la calidad de la carne en España y ya como que el radar era por también esa salud y aquí ya estoy de maravilla, ¿no? Entonces es como que todo ese fracaso que yo lo sentí en ese momento, ahora es como, gracias a Dios, que la vida me llevó por estos derroteros y yo tomé las decisiones que le fui tomando. muy bien. Pues hasta aquí la conversación. Me ha gustado mucho hablar contigo, como ya lo sabía, porque no es la primera vez que hablamos. Y más horas hemos empezado. Es la primera vez que lo hemos grabado. Sí, el de. Así que bueno, yo lo he disfrutado, que en realidad era para esto, para disfrutarlo y una charla. A ti te llamé, que fue la primera pregunta que te he hecho, el por qué crees que te he llamado a la vida que no imaginabas. Y te he llamado precisamente por todo lo que nos has contado, porque creo que tienes mucho que aportar al mundo, tienes mucho que aportar a tu hijo. Yo estoy muy contenta de que seas madre porque, Dios mío, ojalá todas las personas que son madres y padres fueran la mitad de lo buena madre que eres tú y que vas a ser. Estoy muy contenta de conocerte y de que seas la primera persona del episodio La vida que no imaginabas. Bueno, muchas gracias por todas las cosas bonitas que he dicho. Esto lo dices porque están grabando, ¿no? Nada, lo típico que se dice también, ¿no? Que nada, muchas gracias, de verdad. Yo la verdad que me siento una persona muy normal, sinceramente, pero sí que es verdad que diferente, como lo somos todos, ¿no? Me encantaría que una vez tú también hablaras de tus cosas, porque también hay mucho que aprender también de ti. De hecho, yo aprendo todavía mucho de ti a través de cómo te relacionas con el resto también. Así que muchas gracias, espero que esto siga adelante, que traigan más gente y tiene mucha gente aquí muy interesante. Sí, Y nada, muchas gracias. gracias a ti también. Y si ese que escuchas es Alexandre. Y si te ha gustado esta entrevista y quieres ver más, pues solo tienes que suscribirte. Y como te dije al principio, si te apetece contarme en un comentario desde dónde nos estás viendo, pues
te leeré y te responderé encantada. Un beso y hasta la próxima.